Hola a todos, nosotras somos Arquitectas en Contexto y hoy tenemos un nuevo episodio. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy, Aileen? Hoy vamos a hablar de, bueno, ni siquiera nos presentaste. Ah, sí, es cierto. Bueno, para los que no nos conocen, yo soy Alexia. Yo soy Aileen y el día de hoy vamos a hablar sobre un poquito sobre la especialidad que va surgiendo en la arquitectura. Es decir, ya hemos hablado en otros episodios que la arquitectura es muy amplia, entonces de repente nos obliga a estarnos especializando en ciertas cosas, pero también por lo mismo de repente nos da un poquito el síndrome del impostor. 100%. Entonces, pues vamos a empezar. Igual podríamos, ¿cómo te gustaría empezar? Y yo creo que podríamos empezar por hablar de nuestras propias especializaciones, Me gusta. que creo que son bastante Especialistas. especiales. Pero sí, no sé, a ver, tú cuéntanos, Aileen, ¿cuál es tu especialización? Pues ¿Cómo te has mira, sentido? más que eso, te podría contar un poquito mi historia de cómo llegué a esta especialidad. Para los que no me conozcan, pues yo me he especializado mucho en temas de sustentabilidad, sobre todo de bioclimática y diseño pasivo. Pero no sé si te he contado esta historia, pero durante 8 semestres de la carrera yo me visualizaba restauradora de monumentos. Guau, súper diferente. Súper diferente. Y entonces, ¿qué pasa? Yo tenía una tía que es restauradora, ella no es arquitecta, es directamente restauradora y me gustaba mucho porque la verdad es de que cuando yo iba en la prepa, como que me enamoré mucho de la historia por una maestra de historia que tuve, que me encantaba cómo daba sus clases, así como que te platicaba una historia y se sentaba en el escritorio. Y a partir de ahí como que disfruté mucho lo que es pues sí, la historia. Y cuando entré a la carrera, viendo esta tía, dije, ay, es algo que la verdad me gustaría, porque dentro de mi, ¿cómo lo podríamos llamar? De mi imaginación, como el poder yo tener mi propio despacho, hacer mis proyectos, como que no era una opción. O sea, como que yo veía algo eso como súper inalcanzable, como que solo era de gente que tenía papás arquitectos o... O sea, tú te imaginabas totalmente el Star Architect, así tal cual. Sí, o sea, yo decía que los que hacían eso era más como, ajá, este arquitecto. Y yo pues dije, pues, ¿cómo no? Mis papás, o sea, yo no tenía ningún familiar arquitecto, o sea, mis papás son contadores. Si yo hubiera querido estudiar contabilidad, ya tenía la vida hecha, pero pues no, me quise ir por la parte difícil. Entonces, en esta parte yo dije, no, pues sabes qué, voy a buscar cuando haga mi servicio social, irme a las misiones, que aquí en Querétaro las misiones son como iglesias, ¿no? Sí, Que, no estoy muy segura si son bueno, es que conventos, ajá, hagan exconventos. de cuenta que cuando llegaron los españoles aquí a Querétaro específicamente, había un fraile muy famoso que hasta hay una vialidad con su nombre, que es Junípero Serra, y él fue tal cual a llevar el evangelio a la sierra donde pues era más inaccesible. Y entonces hicieron varias como conjuntos, iglesias, es lo que no estoy muy segura qué es lo que son, no soy experta, a diferentes partes, o sea, está en la de Matamoros, en Concá, en Jalpan, etcétera. Y bueno, ahí obviamente pues hay trabajos de restauración. Entonces, pues yo dije, voy a buscar, en octavo semestre era cuando era servicio social, entonces por ahí de sexto semestre dije, ¿saben qué? Voy a meterme a estudiar italiano porque los restauradores acá super wow son en Italia y dije, yo me Sí. quiero ir a Florencia, o sea, como que yo me hice como mi imaginación así de ya cómo iba a ser. De hecho, ya sabía que estaba la maestría en restauración en la de Guanajuato. Guanajuato y que era como muy accesible en cuanto a que era viernes y sábado. Entonces dije, no, busco un trabajo. Es que la verdad es de que en mi contexto no es como de, ay, papi, págame mi maestría en el extranjero, ¿no? O sea, la neta no. Entonces dije, no, busco un trabajo para poder pagar la maestría, me voy los fines de semana y así, o sea, yo ya tenía todo planeado, pero como dicen, haces planes y, y pues ni al caso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo para sexto más o menos semestre, que empecé además a estudiar italiano y que duró un semestre por lo mismo,
empecé a buscar, pues, trabajo, ¿no? Como para, bueno, empezar a tener experiencia. Y entonces tuve, pues, como mi primer trabajo, bueno, lo que hice fue en verano adelantar una materia para que al siguiente semestre tener como un poquito más de espacio. Y entonces, así lo hice y empecé a trabajar casi de tiempo completo en un despacho, o sea, como muy normalito. Y ahí, pues, empecé a moverme. O sea, la realidad es de que empezar a trabajar te ayuda a empezar a moverte en el medio, conocer y demás. Y esto está muy chistoso porque, digo, voy a intentar súper resumir la historia, pero en ese primer trabajo que yo busqué, que así casi es la única vez que he buscado así como de tocar puertas, ahí trabajaba un chavo que también estaba terminando la carrera o recién egresado, la verdad no me acuerdo. Y pues como que con otras chavas de ahí mismo del trabajo empezamos a hacer, fue como mi primer intento de sociedad. Mm. Y ahí él consiguió, o bueno, él tenía un amigo que su papá tenía como unos proyectos y como que lo jaló para que fuera nuestro cliente. Pero este señor es un señor que tiene una casa de campo por el pueblito y pues prácticamente es un observatorio solar que suena como súper guau, pero en realidad es una casa de campo con hoyitos en el techo y en los muros, y de ahí él se fue metiendo mucho a temas de geometría solar, y ahí es donde empezó todo este relajo en temas de diseño pasivo para mí. O sea, así te empezó a gustar el tema. Sí, esa Guau, es la eso no historia. eso no me lo sabía. Sí, y entonces es muy chistoso, o sea, a mí me gusta mucho como ir hilando cómo yo me he movido, en la parte profesional, porque toda esta parte de sustentabilidad, o sea, siendo honesta, no es algo que yo busqué, porque yo nunca fui así como de: "Ay, sí, la sustentabilidad, qué padre", porque además te voy a decir algo, en mi licenciatura teníamos la especialidad de diseño arquitectónico sustentable. Pero, ¿qué nos enseñaron? En noveno semestre, en una materia nada más, algunas estrategias y san se acabó. O sea, Sí. no era como súper especializado. Y entonces, fue ahí donde me empecé a meter como en estos temas y fue que me empezó a gustar muchísimo. Y bueno, una cosa lleva a la otra, ahorita te sigo platicando, pero, o sea, como conclusión de esta primera parte, sí es eso, como luego a veces a mí me da miedo, cómo las decisiones que tomas realmente repercuten de manera súper ¿A importante. dónde te lleva, no? O sea, porque como dices, a lo mejor tienes planeado una cosa y luego tomas un trabajo donde por alguna Ujú. razón te asignan una tarea muy en específico y de repente, sin darte cuenta, ya duraste ahí 5 años y te especializaste en algo que ni siquiera tenías ni idea que te querías especializar en eso, y puede que te guste Pero o puede que puede no, que no. Y ya no y siento totalmente. que también es como un poquito este miedo híjole, por ejemplo, en mi currículum, si yo quisiera ya cambiar de área o de especialización, pues está complicado porque ya tienes 5 años especializado en un tema en particular. Yo siento que por eso muchas personas a lo mejor les da un poco de miedo empezar o hacer otro tipo de cosas que a lo mejor te llama más la atención, ¿no? Y es que el problema es de que luego no te dan la oportunidad. O sea, a mí me pasó, digo, continuando un poco con la historia, mi primer trabajo formal fue cuando ya busqué prácticas profesionales y fue en una desarrolladora de interés social, de casas de interés social. Y ahí, pues, estuve viendo proyectos, estuve viendo hice también como más temas de render, que antes no era tan común como ahorita, o sea, como que eso también me ayudó muchísimo. Y ahí duré, ¿qué te gusta? Como un año y cacho, pero la empresa tuvo un tema como legal, o sea, como que iba a cambiar de administrador y como que se empezó a pausar todo. Y entonces dije: "No, ya no estoy aprendiendo, necesito moverme". Ujú. Y entonces empecé a buscar trabajo y me acuerdo que por un lado tenía la oportunidad, hice entrevista para entrar a gobierno, que fue a Comisión Estatal de Caminos, pero pues yo no tenía ni idea, pero el perfil era tan específico que era imposible como que encontrar luego a alguien con un perfil tan Ujú. específico. Y por otro lado, seguí tocando puertas y llegué a otra desarrolladora de interés social que era exactamente lo mismo. Y por mi perfil, justo lo que dices, es como de Mm, casi, casi cuando empiezas, ¿no? Y entonces para mí fue como claro. de chin, o sea, sigo en esto mismo o me salgo de mi zona de confort. Mm, Entonces, esa fue, como que de esas decisiones, ¿no? De ujú. qué hago y Sí. pasa.
Oye, y eso que dices, por ejemplo, de lo de los renders, me impresiona un montón como cuando hace varios años, cuando iba empezando lo de los renders, pues que tú ahí si le sabías mover un poquito al SketchUp, pues ya te defendías. Pero incluso eso ya es una especialización ahorita en arquitectura. O sea, las personas que se dedican a hacer renders ya están muy cañones, o sea, ya son hiperrealistas sus renders. Que ahí te voy a decir algo. Sí creo yo, o sea, como un poquito mi experiencia, sí es importante que sepas, aunque sea hacer algo básico, tal vez no a nivel de revista, porque justo lo que Ujú. dices, ¿no? Cuando ya hablamos de renders hiperrealistas y todo es porque van a ir en espectaculares, Ah, en sí, claro, revista. depende de Ajá, hacia dónde van a ir esos claro. renders, ¿no? ¿Cuál es el cliente final? Sí, y esos los cobras carísimos, pero también es una realidad de que en cualquier tipo de proyecto le necesitas luego enseñar a tu cliente como un poquito la intención del Sí, diseño y pagar para que te hagan los renders, sobre todo cuando vas empezando o así, sí. híjoles, es complicado. Entonces, yo sí recomiendo que sepan y más bien ahorita que deberíamos de sacar después un capítulo de inteligencia artificial, fíjate. Uy, sí, qué gran Sí, tema, porque aparte es un tema como que todavía me da ujú, miedo, la sí. verdad, como que no sé qué nos prepara el futuro con eso. Sí, pero, por ejemplo, con inteligencia artificial a mí se me hace bien interesante cómo podemos empezar a llegar a esas primeras intenciones de diseño Ujú, y no, pues, no trabajar de más, porque luego pasa que tienes que tener casi, casi el proyecto completo para ver si al cliente lo entiende, para empezar. claro. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo cuando iba empezando a usar SketchUp y estos programas, que para sacar un render, aparte mi computadora eran de esas viejitas, entonces Años. tenía que dejarla horas y horas y horas para que se hiciera un render. Pero yo no sabía utilizar otro programa, o sea, yo no sabía, creo que apenas iba empezando Lumion, así muy apenas, y yo no sabía usarlo. Y cuando me enteré lo rápido que era hacer renders en otros programas, fue como, Sí. guau. Sí, totalmente. Pero bueno, al final, es un poquito parte de lo mismo que estamos platicando ahorita, ¿no? Esa especialización donde platicábamos en el episodio anterior de que los arquitectos de repente tenemos que ser todólogos, y un poco sí en el tema de Sí. por lo menos lo mínimo para coordinar, lo mínimo para un anteproyecto, poderlo mostrar, porque si no terminas, yo creo, un poquito, como esclavizado a tener que subcontratar desde el muy al inicio, que ojo, yo soy bien a favor de equipo multidisciplinario. Entonces, también esos arquitectos todólogos, pero ya de especialidad, o sea, de que el mismo arquitecto te hace el plano, el proyecto estructural, pero te construye, pero te diseña, pero el render, yo por lo menos he visto que quienes hacen eso, también la calidad de todo es como un poquito bajita. Claro, no, es que depende del proyecto. Evidentemente, si vas a hacer una casa o una remodelación, a lo mejor, pues, aprovechar los conocimientos que ya tienes, pero cuando algo ya se te sale de las manos o sabes que no eres experto en el tema, pues, no hay nada como pedir ayuda a un experto. Sí, totalmente. Y bueno, ya al final, para terminar un poco mi historia y que nos platiques la tuya, ya entré yo justo me volvió a pasar lo de la especialización cuando entré a gobierno, porque yo entré a Comisión Estatal de Caminos, y ese trabajo fue un poquito extraño porque como que no estaba muy estructurado el organigrama en esa zona, y entonces yo veía como lo de permisos, pero no había como un departamento como tal, ya hasta se fue creando después, Ujú. y me fui empapando mucho de los proyectos porque quien revisaba los proyectos lo ponían a hacer otras cosas y terminé yo aprendiendo. Entonces ahí, la verdad, me gustó mucho, o sea, estuve ahí trabajando poco más de 3 años y me dio como mucho aprendizaje, o sea, como que amplié conocimientos que obviamente en la escuela ni de chiste me enseñaban, desde hasta cosas de que existe esa dependencia y para ciertos permisos necesitas un trámite de acceso y cosas del estilo que yo no sabía y a mí me enviaban a juntas con los de movilidad de municipio. Entonces fue muy interesante y yo no me di cuenta realmente cuánto me empezó eso a especializar hasta que ya años después en otros trabajos veía cómo ya me tomaban justo como especialista y era como de, o sea, yo ni de chiste soy especialista en esto. Pero, o sea, a lo mejor no eras especialista porque no estudiaste como una especialidad en eso, pero
probablemente de todo el grupo de personas eras la que más sabía del tema. Sí, pero digo, al final volvemos a lo que decíamos en un inicio, da esa parte de síndrome del impostor, 100%. Sí, porque porque, o no sea, técnicamente no te sientes especialista, pero cuando te empiezan a identificar como esa persona, te cuestionas, ¿no? Como de, sí. o sea, a lo mejor sí sé, pero como para que me consideren especialista, pues como que no te sientes ahí, tal cual, ¿no? No, y ahí es donde entra un poco lo del papelito habla, que ya adelantándome me pasó a mí con la Gran especialidad. tema. Y ahorita voy a contar también mi triste historia del papelito. Sí, no, y es que en esta parte del papel, la verdad es de que, yo, bueno, yo a los 2 años de que salí, sí tenía ganas de hacer una maestría y fue que abrieron la maestría aquí en Querétaro. Yo fui primer generación de arquitectura sustentable y como yo ya me había metido al tema de diseño pasivo y geometría solar, me llamó muchísimo la atención. Y la verdad es de que después me quejaba porque tardé muchísimo en titularme, porque como fue primer generación, la escuela Ujú. tardó siglos en el REBOE y todo eso. Pero la verdad lo agradezco porque, estaba yo trabajando en gobierno, entonces había como un convenio y me salía más barato, era viernes y sábados. Entonces digo, tuve la oportunidad de hacer una maestría que a veces no es tan sencillo, y la verdad ahí aprendí mucho y realmente ya empecé como a empaparme más de estos temas que me di cuenta que sí me estaban gustando bastante. Y de todas maneras, o sea, yo hice la o sea, terminé la maestría hace como 9 años, y aún así, porque empecé a dar clases de estos temas, pero siento que no terminaba de cuajar, y me acuerdo que cuando vi la especialidad de bioclimática dije: "Ay, no, sí quiero", porque además yo quería meterme ya más en temas de simulaciones y todo eso, y era parte de lo que iban a enseñar. Y me acuerdo que sí hubo quien me dijo: "Ay, ¿para qué te metes a eso si tú ya le sabes, no?". Y no, la verdad es de que no me arrepiento nada, porque si bien sí, no voy a mentir que había muchas partes que era como de: "Ay, pues eso ya me lo sé", Repetitivo. repetitivo, había otras donde: "No manches, eso es nuevo y vámonos", y lo aprendí incluso mejor, ¿no? Entonces, la verdad es que yo soy fan de estudiar, o sea, en ese aspecto soy ñoñísima, y aún así, me da mucho el síndrome del impostor, de no sentirme especialista de una especialidad que ya hice y que además tengo una maestría en el tema, ¿sabes? Pero es que también siento que son especialidades muy complejas, que, o sea, haz de cuenta que en la misma especialidad te puedes especializar todavía más, Totalmente. porque hay un sinfín de temas, entonces, al final de cuentas, sientes que sabes un poco de todo, pero no todo al 100. Sí, no, porque y es que volvemos a lo mismo, o sea, si hablamos de arquitectura, la arquitectura es gigante y luego ahí hay especialidades y dentro de cada especialidad hay muchísimos subtemas, Ujú. que digo, al final la especialización luego viene a ser como bien complicada porque pues también igual te especializas en algo que cuando alguien necesita eso, pues son los menos, ¿no? Ajá, es que también siento que es un tema porque te cuestionas un poquito, como de qué me conviene más, ser hiperespecialista en un solo tema o saber algo o varias cosas que a lo mejor la mayoría no tanto. Para también te voy a decir otra cosa, algo que a mí me causa mucho conflicto en el tema de la especialización es que de repente la arquitectura es tan compleja, tan bonita, a mí me encanta, que hay cosas que dices: "Güey, esto no tendría que ser una especialidad, tendríamos que saberlo todos", y pasa mucho con el tema de sustentabilidad, pero si Sí, tú lo el piensas, asoleamiento. asoleamiento, pero claro que también estructuras, pero claro que también materiales. O sea, yo siento que es muy difícil como poner en prioridades Ujú. ciertos temas, porque la verdad es de que todo es importante. Entonces, ahí es donde entra el conflicto entre es todólogo, no es todólogo, o sea, cuando en realidad tenemos que saber muchas cosas, pero al mismo tiempo, ¿no? Sí, te entiendo. O sea, ahorita, por ejemplo, se me está viniendo a la mente las especialidades de los médicos, por ejemplo. O Sí, sea, a ver, claro. un ¿qué será? Un oftalmólogo no te puede hacer algo, por ejemplo, de los riñones, o sea, ¿sí me explico? O sea, son personas como
que tiene una especialidad muy cañona. Y en nuestro caso, porque siento que también, por ejemplo, en la medicina hay un sinfín de temas, un sinfín de especialidades y subespecialidades, y no te vas a encontrar un especialista que te haga lo que no le toca. Sí, Y no. acá sí, o sea, acá es como mucho más común, digo, no se trata como de directamente de la salud humana, es un tema bien complicado, pero acá es mucho más común que alguien que no se dedica a como una especialidad que lo haga, ¿sabes? O sea, por ejemplo, y a mí me pasa mucho con el tema del interiorismo, Sí. que sí, es que siento que el tema de interiorismo es también todo un tema aparte, la verdad. A ver, platícanos un poquito ahora tu experiencia, porque Uf. de este lado lo que les acabo de platicar va un poco de la especialidad en temas de sustentabilidad, pero es de esas especialidades como hasta cierto punto más conocidas, vamos a llamarlo así. O Sí, que sea, están como también en tendencia en por toda la tendencia. parte del cambio climático. Y otra es la de interiorismo. Y aún así vamos a ver cómo ahorita fusionamos las experiencias. 100%. Y yo, déjame acomodo porque, híjole, para Voy no a llorar. llorar, yo ¿Los porque ya Kleenex dónde están? voy a llorar. No, la verdad es que, híjole, mi historia es como chistosa, porque cuando yo salí de la prepa, pues estaba muy confundida de qué estudiar. Bueno, no estaba tan confundida porque sí tenía claro que quería ser diseñadora de interiores. El problema es que todavía era una carrera como poco conocida y no había mucha oferta académica. Mis papás me decían así de que, pues métete a arquitectura y ya luego como que, pues ves si te especializas. Pero yo desconocía mucho sobre qué hacía un arquitecto. Es más, yo siento que yo pensaba que un arquitecto hacía más cosas como de un ingeniero civil. O sea, Claro. sí estaba bien perdida en qué hacía un arquitecto. Entonces yo decía así de, yo quiero enfocarme en el espacio interior porque es en donde la gente convive, etcétera. Entonces pensaba que la arquitectura no tenía nada que ver con eso. Y bueno, entonces entro a la carrera en la Universidad de Guanajuato, de la cual tampoco me arrepiento, me encanta mi carrera y estudié ahí 4 años, eh, pero, em, híjole, siento que es un tema bien complicado porque en la carrera de diseño de interiores siento que también pasa que ves muchas cosas, pero al mismo tiempo no te enseñan como tan a profundidad las cosas, porque te dicen así de que: "No, pero pues es que el plomero lo va a resolver. No, pero es que el electricista lo va a resolver". Y entonces es como que: "Ah, bueno, gracias". ¿Y O cómo sea, lo resuelvo yo ajá, ¿y cómo lo entonces? resuelvo yo? Entonces siento que van quedando como huequitos, como que no, como de desconocimiento. Y bueno, pasa todo eso de la carrera, salí, bla, bla, y cuando salgo, que siento que le pasa a cualquier persona que sale de cualquier carrera, que sientes que no sabes nada, así absolutamente nada, te sientes en ceros. Y entonces yo empecé a tomar proyectitos y así, pero que fui aprendiendo muchísimo de la experiencia, pero al mismo tiempo yo decía: "Es que pude haberme evitado muchos errores si supiera bien esto", ¿no? Y me pasó con muchas cosas, porque no sabía temas de arquitectura, tal cual, o de construcción, sistemas constructivos, etcétera. Entonces, bueno, pasan mil cosas, y cuando bueno, decidí entrar a la carrera de arquitectura, y me pasó lo mismo que a ti, o sea, aunque algunas cosas eran ciertamente repetitivas, yo sentí que en la carrera de arquitectura me estaban enseñando así de que bien, o sea, Ujú. bien, bien las cosas, porque acá ya no tanto es la excusa como que alguien más lo va a resolver, es como que tú lo tienes que No, resolver. y ya tenías otra sensibilidad, o sea, que siento que eso es muy valioso, porque al final 4 años de otra carrera tan similar Y la no madurez fue en también te vano. ayuda, Ah, claro. porque siempre pasa que cuando digo, a los 18 años es bien difícil, la verdad, que tomes como tan en serio las A los cosas. 18, o sea, no. Ajá, exacto. Entonces, es muy diferente entrar a una carrera a los 18 que entrar a una carrera, pues, no voy a decir mi edad, pero, pues, años después años después. Entonces, bueno, la madurez ayuda, pero, bueno, ya dentro de la carrera de arquitectura, pues, me empiezo a dar cuenta que como que empiezo a sentir que sé menos. Es muy chistoso porque tal cual como dicen, como que entre más vas aprendiendo, entre más vas estudiando algo, más sientes que no sabes muchas cosas. Entonces, así me pasó durante toda la carrera de arquitectura, porque justo es un mundo enorme de temas y subtemas. Y bueno, al final
en mi caso me tocó escoger Línea una terminal. línea terminal. Entonces, había 3 opciones. Habla de diseño de interiores, bueno, que se llama, Estética del espacio. estética del espacio, la de bioclimática y la de urbanismo. Entonces dije: "Claro que no voy a hacer la de la de Estética estética del del espacio". espacio. Qué mala memoria, tengo memoria como de Dory. Entonces dije: "Bueno", me empezó a llamar mucho la atención la parte de bioclimática. Entonces decidí irme por esa línea y, de hecho, ahí fue donde nos conocimos nosotras. Y entonces sales y tu título dice que Con tienes esa línea terminal. Sí, así dice, ¿no? Sí, Arquitecta con línea terminal en diseño bioclimático. sí, y la verdad es que, o sea, digo, no es por ser barbera ni nada, pero tuve muy buenos profes, pero la verdad es que no estudias el suficiente tiempo como para decir: "Soy experta en No. bioclimática". O sea, sí tengo conocimiento, me defiendo, pero no soy especialista. Es que volvemos a lo mismo, o sea, la carrera especialista en arquitectura, o sea, yo creo que al final ahí es una parte de qué significa ser especialista, o sea, si nos ponemos a buscar, yo creo que no hay como algo medible que puedas decir que sí, que no, o Claro, sea, yo digo que desde ahí ya claro. hay un tema, ¿no? Y aparte yo siento que el tema del papelito es bueno y malo. O sea, bueno, Sí, bueno y malo. porque te ayuda un poquito a quitarte el síndrome del impostor, porque, a ver, o sea, yo estudié yo estudié diseño, ahí va una historia muy triste, pero yo estudié primero diseño de interiores, pero la verdad es que tardé muchos años en titularme. No lo hagan, si tienen la oportunidad de titularse rápido, titúlense rápido, porque es muy triste. Y eso también me ocasionó mucho síndrome del impostor. Sí, porque tú te titulaste primero de arquitecta que de Primero me titulé de interiorista. arquitectura, exacto, y la verdad es que, o sea, yo terminé todo, o sea, terminé las clases y todo, o sea, literal ya solo era como el proceso, era por tesis. Entonces, bueno, el tema de la tesis también es da para también otro Ujú. episodio, pero yo había terminado ya todo al 100%. Solo me faltaba la parte de, literalmente, de meter el trámite y demás, ¿no? Y darle Pero seguimiento. y darle seguimiento. Pero bueno, entre que yo vivía acá en Querétaro y estudié en Guanajuato, y luego entre arquitectura se empezó como a ser más complejo, y tardé muchos años en titularme, y por no tener el título tenía el síndrome del impostor así bien cañón, así, porque era como que: "Ah, sí, soy diseñadora de interiores", pero o sea, el no tener el título es como que, estoy engañando al mundo porque no soy, que en parte sí. El conocimiento ya lo El tenías. conocimiento ya lo tenía, pero, pues sí, el título sí es como que te da ese síndrome. Y luego también cuando entré a arquitectura, me acuerdo que algunos profes eran como que: "Ah, pues sí, pues ella es la experta en diseño de interiores". Y aunque ella tenía una carrera, yo Así también de también tenía el síndrome del impostor. O sea, era como de, o sea, sí, pero no, es una sensación bien rara, bien rara. y es que, a ver, como dices, el tema del título es como sí y no. Por un lado, a mí el síndrome del impostor, y te platicaba que sí me daba mucho, porque cuando yo salí de la carrera, o sea, de una manera que yo no me esperaba, sí empecé a tener como proyectos por fuera. O sea, yo no creí que eso fuera posible, al punto que pude independizarme. Pero para mí era bien complicado porque, pues, yo siempre he sido tragaños. Entonces, imagínense cómo me veía a mis 23, 24 años. O sea, sí pasabas por estudiante. No, o sea, por estudiante hace poquito todavía pasaba. Ahorita creo que ya no tanto, pero me veía súper escuincla, o sea, ni de chiste me veía con una licenciatura. Y además, como, por ejemplo, en ese trabajo que yo tenía en gobierno, que era como de revisar licencias, o sea, imagínense, llegaba un señor de pelo blanco a revisar y este De escuincla esos que ya llevan también como 40 años, sí. 50 años ahí en el medio. Ajá, y entonces les daba en el ego que una escuincla les dijera que está mal su proyecto, cuando ellos son los que sabían todo, ¿no? Y no me daba tanto el síndrome del impostor, eso más bien de los últimos años para acá ya me ha dado más fuerte, sino era más como el demostrar que sí sé, porque físicamente no me veo, ¿no? Entonces, era desde en mis trabajos que tuve formales hasta cuando ya me independicé, el poder cobrar.
O sea, porque era como de, ay, pues como esa es gente que contrata a un estudiante que le paga 2 pesos porque es estudiante, pero es como de, güey, ya soy arquitecta, o sea, sí sé, no te voy a entregar algo que no esté bien. Y el cobrar a mí me costó muchísimo. Digo, a la fecha es un tema bien difícil, pero, pero sí, esto ya como un poquito en el ámbito como de ser mujer. Ahorita la verdad es de que la carrera de arquitectura ha sido, yo sí siento que empieza a posicionarse más en las mujeres, o sea, yo lo veo en mis grupos. Ahorita sí mis grupos empiezan a ser muchas veces más mujeres. Sí, fíjate que es un tema bien interesante, pero aún así, em, por ejemplo, en todas mis entrevistas de trabajo que tuve, todos, absolutamente todos eran hombres. Ah, Nunca me bueno, entrevistó una mujer, o sea, sobre todo como los dueños de despachos, porque también ya son despachos que tienen muchos años en el medio. A lo mejor empezaron cuando todavía no había tantas mujeres en el medio y a lo mejor ahorita está por cambiarse eso, ¿no? es que es a lo que voy, o sea, como que siento que necesitamos que las generaciones de ahorita, que son más mujeres, empiecen a estar ya pues, elaborando. Porque, por ejemplo, cuando yo estudié, sí te puedo decir que desde entonces, o sea, yo entré a estudiar en 2006, o sea, ay, cabrón. Hace unos poquitos años. Hace bastantes años. Sí, ay, qué horror. Pero sí, hace ya tanto tiempo. Imagínense, ya era una carrera como va bastante micha micha, o sea, hombres, mujeres, pero por ejemplo, profesoras sí tenía, eran menos profesoras, pero mis profesoras nos platicaban que en la época en la que estudiaron eran una, dos mujeres. Qué fuerte, que ha de ser bien feo. O sea, digo, a lo mejor en arquitectura no pasa tanto, pero en otras ingenierías sí he visto que solo son como una o 2 mujeres. Sí, en ingeniería todavía falta bastante, o sea, ves ingeniería mecánica, hasta civil, que en civil yo ya he visto más mujeres, Sí, hay más mujeres. pero aún así siento que todavía le falta para estar como equiparable con arquitectura. Y es que al final siento que arquitectura es una carrera que la verdad es que hombres y mujeres sí tenemos como muchas diferencias, pero aún así no está establecido. O sea, como personas, como individuos, somos muy diferentes y siento que la carrera de arquitectura es tan diversa que sí necesitamos como un equilibrio. O sea, yo sí Sí. siento que el que haya hombres, mujeres y todo equilibra muy padre la carrera. Sí, yo también lo creo. Y ahorita hablando con los temas de la especialización y de experiencias de trabajo, también me estaba acordando de que, digo, o sea, como regresando un poquito al tema, porque Sí, ya estamos nos como estamos así, desviando. em, yo igual, bueno, aparte de ser diseñadora de interiores, durante la arquitectura de la carrera, estuve trabajando durante un año con un despacho que se dedica al diseño y cálculo de iluminación. Y la verdad es que no hay muchos, despachos así, o sea, la verdad, entonces, para mí fue como una muy buena oportunidad, porque es un tema que a mí me encanta, y estuve un año trabajando con ellos. Y, em, ahorita yo puedo decir que sé del tema, pero no tengo una especialidad, o sea, por ejemplo, y mis ex jefes, ellos así, claro que tienen la especialidad y se fueron al extranjero, y ahí también me da el síndrome del impostor. Porque Sí. aunque tenga como ese año de experiencia, que a lo mejor no es tanto, pero sí puedo decir que sé hacer ciertos cálculos, etcétera. Pero al no tener justamente también mi papelito de soy especialista en esto, me da el síndrome cañón también del impostor, pero, em, también siento que, es parte de que me falta por aprender muchísimo, no solo el papelito, o sea, sé que me falta muchísimo por aprender de ese tema, pero justamente, o sea, es bien complicado especializarte en ese tipo de cosas porque al menos siento que, son cosas bien peculiares que tienes que buscar en otros lados donde hacer esas especialidades. Es que volvemos a lo mismo, o sea, ¿en qué momento te puedes llamar especialista? ¿Hasta que tengas un papel? No, porque hay gente que tiene a lo mejor 20 años especializado o dedicándose a una sola cosa en particular y claramente es especialista en el tema. Y también puede ser alguien que se fue a estudiar, que panzó las materias y Ah, que tiene su claro. papel. O sea,
Seamos honestos, Claro, ¿cuánta claro. gente con la que no hemos estudiado, la neta, Ni entraba a clase. ni entraba a clases o pasaba clases? O sea, digo, en Ajá. la licenciatura igual y, que también pasa, ¿no? Que de repente van pasando muy apenas y de repente, pum, ya son arquitectos. Qué Pero, impresión, ¿eh? ahora Qué imagínense impresión. en especialidades, o sea, por ejemplo, la especialidad que yo hice también fui primer generación, y platicando después con una que estuvo igual en la coordinación, sí decía que fuimos una muy buena generación, porque además como que fuimos generación pandemia, entonces como que era muy nuevo, y Mm, ahorita la gente ya se empieza a hartar como de las clases virtuales, porque esta especialidad es virtual, y de repente, como es sí, gente que estudia y trabaja, no te creas, sí es muy difícil luego que tengan como el tiempo para dedicarle realmente, porque algo que es bien importante es que seguir estudiando, por ejemplo, una especialidad, una maestría o lo que sea, por eso luego muchas son de tiempo completo, porque no es de veo, voy a mi clase de 2 horas y ya cumplí esas 2 horas y luego las siguientes dos sí, horas y con eso. Realmente, ustedes piénsenlo, o sea, Mi admiración para todos aquellos que trabajan y además están haciendo una maestría porque está cañón. O sea, yo salgo drenadísima, así de lunes a viernes. O sea, y eso que la verdad mi trabajo lo disfruto mucho, pero aún así, pues está cansado de estar horas ahí en la oficina. Entonces, la verdad es que ahorita yo dudaría mucho estudiar una maestría por el hecho de saber que tengo que seguir sentada más horas, ¿no? Y sobre sí. todo de forma virtual. No, y eso que te digo, no nada más es pon atención a la clase y ya, sino tienes que hacer tareas o desarrollar un proyecto, investigar, hacer cosas que te llevan bastante tiempo. Entonces, sí, siento que a mí, bueno, es que cuando hice la especialidad fue justo cuando antes de pandemia me volví a meter a un trabajo godín, que no aguanté, después me salí y me volví loca y me metí a estudiar 1000 cosas. Estoy estudiando la especialidad, Oye, diseño de modas. qué raro de tu parte. Ya sé. No, no es Es que sí cierto. me encanta estudiar, la No, ya verdad, sé, a mí también me gusta. pero sí ya llega un punto en el que es como de, es demasiado. Y como dices, da un poco el síndrome del impostor el no tener como ese papelito. Y ahorita, antes yo ni de chiste me llamaba especialista en bioclimática, a pesar de que igual sabía muchas cosas. Ahorita ya tengo mi papel y es como de, Yay, sí, soy especialista, yay. pero por ese síndrome del impostor, o sea, al final, por ejemplo, igual de economía circular, que es un tema que me gusta mucho, que lo estoy investigando, pero ni de chiste me siento experta. Bueno, ya tengo un diplomado, entonces es como de, Pues, bueno, o sea, un pero diplomado es un gran paso. sí, pero aún así, si tú me dices especialista en economía circular, ni de chiste, o sea, te lo defino y sé de qué trata y te lo explico, pero, híjoles, es que también son temas bien amplios. Ahorita que me voy acordando, hace como un año, medio año, leí un libro que se llama algo del crítico interior. eh, no, algo de un crítico interior, la verdad. Otra vez, tengo muy mala memoria con los nombres, pero es un libro muy bonito porque te ayuda como a motivarte a hacer nuevas cosas y demás, y toca el tema del síndrome del impostor. Y es bien chistoso porque este libro trata más como de em, la parte creativa y de no tienes que ser un artista para querer expresarte de forma artística, pero lo más chistoso es que hay una parte en este libro donde hay testimonios de artistas muy reconocidos de Estados Unidos, de otros países, y a pesar de que tienen un montón de reconocimiento y que incluso pueden tener la licenciatura o no en artes, se sienten con el síndrome. Y es bien Sí. impactante porque dices, a ver, si esta persona que tiene todos los reconocimientos del mundo, tiene síndrome del impostor, o sea, por lo menos te debes sentir un poco mejor contigo mismo y decir como que, bueno, creo que es algo normal, porque siento que hay mucha expectativa de lo que es alguien con o que se dedica a algo, ¿no? Como que tienes que cumplir con ciertas cosas, y si tú sientes que no las cumples, como que te da ahí como el Además, yo siento que el síndrome del impostor de un tiempo para acá ha sido mayor porque con redes sociales tendemos a compararnos mucho y la uy, competencia. sí, y sabes que también eso de las redes sociales y de compararte, siento que
pasa mucho como con lo que estábamos hablando en el episodio anterior, como de los clichés y como de esos estereotipos, que si tú sientes que estás haciendo algo distinto o que te gusta otro tipo de cosas que a lo mejor no es lo que se ven ahorita en redes sociales, es como, ¿estaré haciendo bien las cosas o no? Porque a lo mejor no cumples con ese estereotipo. Sí, es muy complicado. Digo, al final, ya para ir cerrando, creo que, creo que sí necesitamos, por un lado, trabajar en valorar que, pues, lo que sabemos tiene, pues sí, en validarnos nosotros mismos, Sí, porque, pues, lo que sabemos no nos ha llevado 5 minutos aprenderlo. claro, no, yo no. Yo sí, Y por el pensando. otro lado, al final, pues sí, o sea, intentar hacer equipo, no tener tanto esta competencia como que no, o sea, no me refiero tanto a esa competencia directa, sino que luego nos comparamos mucho con los demás, ¿no? Sí, y también que no nos dé miedo a lo mejor si hay algo que te llama la atención, un tema, que no te dé miedo empezar, pues, desde cero, ¿no? Porque conocimientos ya tienes, sobre todo como si es alguna otra especialidad en el mundo de la arquitectura, porque yo entiendo el tema del currículum y que ya llevo varios años haciendo esto, pero como decías, o sea, una decisión puede cambiar los siguientes años de tu vida. O sea, si ahorita lo estás Sí. dudando, es una señal para que lo hagas. Sí, yo, por ejemplo, en ese aspecto sí soy bien aventada, o sea, de repente digo: "No, sí, vamos a hacer, este curso", o lo que sea, y al final a veces no me doy cuenta que no me gusta tanto o, pues, simplemente lo aprovecho, ¿no? Entonces, pues sí, Que intentar no justo, perder esas que oportunidades. como dices, o sea, si por alguna razón el mundo te llevó a especializarte o a dedicarte, por ejemplo, a costos, porque fue tu primer trabajo de practicante y en realidad no te gusta o quieres hacer otra cosa, em, pues no tienes que quedarte ahí, ¿o sabes? O sea, como dices, puedes empezar a buscar, investigar otras cosas que te llamen la atención y aventarte. Al final de cuentas, la ventaja que tenemos es que somos arquitectos. Entonces, es ir poco a poco volviéndote especialista, digo entre comillas, o no, en otro tema que te llame la atención, ¿no? Pues sí, que el bueno, luego ahorita el tema de trabajo es también un tema que luego las oportunidades están bien cañonas, pero Pero, pues, bueno, aún así hay que arriesgarse. O sí, sea, es mejor más al arriesgarse. inicio, cuando vas Ajá, empezando. exacto, justo, o sea, si vas recién, saliendo de la carrera, piensa bien cuál quieres que sea tu primer trabajo, porque, pues, la verdad los primeros años son importantes y, pues, piénsale bien, y yo, piénsale bien. Pero bueno, déjenos en los comentarios, en qué se han especializado, qué temas son los que les gustan o qué Si les creen que es gustaría. importante especializarse o si creen que es importante saber un poco de todo, también. Sí, también. Y pues también qué otros temas les gustaría que platiquemos. Y pues nada, ¿algo más? Pues no, nada más a secarnos las lagrimitas de tristeza, no, no es cierto. Y titúlense también lo más rápido que se pueda. Sí, no lo dejen para el final. Y bueno, pues nos vemos. Este fue otro capítulo de Arquitectas en Contexto. Bye. Bye.